En medio de un mundo cargado de malas noticias, un mundo lleno de virus, enfermedades, guerras y rumores de guerras, nos llega la bendición a través de un programa llamado Vida Abundante. Esta y todas las semanas, a través del canal del reverendo Jesús Brito. Vida abundante. Jesús dijo: yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Muy buenos días para todos y todas. Reciban un saludo en el nombre de Jesucristo y un abrazo con todo mi corazón para toda la gente buena que me escucha domingo por domingo. Queremos hoy comenzar a dar el estudio bíblico en el capítulo 6 del libro de los Efesios. Como siempre, oramos al Señor para que Él nos dirija en todo lo que vamos a hacer. Oremos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y siempre es tu misericordia. Gracias, Dios mío, nos disponemos a dar este estudio bíblico. Permite que sea para edificación espiritual para cada persona que nos escucha. Muchas gracias. Bendice a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ante todo, queremos dar de este capítulo 6 el bosquejo, como siempre lo hacemos, o casi siempre lo hacemos. Del versículo 1 al versículo 9 tenemos la protección del soldado. Del versículo 10 al versículo 12 tenemos el enemigo del soldado. Del versículo 13 al versículo 18 tenemos la protección del soldado. Y del versículo 22 del 19 al 22 tenemos el ejemplo del soldado. Y el versículo 24, del 23 al 24 tenemos la bendición del soldado. Aquí llegamos a que la iglesia es también un soldado. Ya no es solamente novia, también es un soldado de Cristo. Un soldado bueno, un buen soldado, como es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se definía como un soldado, decía, he peleado la buena batalla. Por lo tanto, me es preservada la corona de la vida. O sea, cuando ganamos la batalla es porque ya estamos seguros que hemos llegado a esa batalla. La iglesia de Efesios, o en Efesio había un enemigo, que era el templo de la diosa Diana. Ya hemos dicho que el templo de la diosa Diana tenía unas 100 columnas, era un templo enorme, donde se practicaban todos los tipos de paganismo, todos los tipos de pecado y cosas de esas. Pues, ese era un gran enemigo para los tiempos que Pablo estaba en la cárcel, porque hemos dicho que estas cartas de Efesios y a otras más, en su momento lo definimos, todo lo dijimos, son las cartas de la prisión. Entonces, en esta carta, el apóstol Pablo habla de esa iglesia como soldado de Cristo, porque eso es el soldado. Salió por los años 80, dieron la Oficina Naval de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, hizo como especie de una encuesta, cómo estaban los jóvenes de ese tiempo para entrar a la Marina. La Marina en los Estados Unidos hay que comenzar a los 17 años. Entonces, la cifra que vamos a dar, conforme a como salió en aquella vez, es que el 27% de los jóvenes que iban para ser marines en los Estados Unidos, el 27% no podía porque tenía antecedentes criminales. El 20% tenían problemas de personalidad y por lo tanto eran incorregibles y no podían estar. Y el 7% tenían un nivel muy bajo, no alcanzaban el nivel para ser marines de los Estados Unidos.
Óigame que yo les quiero decir una cosa, que si usted lo suma todo, eso le da un 54% de los jóvenes de 17 años que no podían no podían ingresar a la Marina por cosas graves. Ahora, yo decía hace un momento que el enemigo de Efesio era la diosa Diana, el templo, que la gente, ya usted sabe, todo el mundo buscaba ese templo. Ahora es otro enemigo que tenemos para estos tiempos. Y el enemigo que tenemos ahora lo dice el libro de los Efesios, el capítulo 6, el versículo 1. Comienza a decir cuál es el enemigo para este tiempo. Yo quiero que leamos el versículo 1 del capítulo 6. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Amén. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, si es justo, no quiere decir que se debe pasar o no, sino que es justo, es correcto, es necesario. Por lo tanto, hay que hacerlo. Y es lo que no hay ahora en este tiempo para hacer. Decíamos, ¿cuál es el enemigo ahora? El enemigo es que no se quiere obedecer. ¿Por qué los marines, para ser marines, no podían? Porque para usted mandar, primero tiene que saber obedecer. Si usted no puede obedecer, o si yo no puedo obedecer, no puedo mandar a nadie porque yo soy un desobediente. Y la desobediencia es pecado. Y no dice la Biblia allí, cuando el apóstol Pablo habla en ese capítulo 6, o en este capítulo 6 de Efesios, que bueno, a lo mejor mira a ver si puede. No, hijo, obedeced en el Señor. Porque en el Señor es que el padre y madre son padre y madre los dos. Y fíjense que no dice lo mismo el versículo 1 que el versículo 5. El versículo 5 le habla a los jefes de los esclavos, los dueños de los esclavos que había para ese tiempo de Pablo. Pero aquí está hablándole específicamente a los hijos. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Porque Dios ha dado a cada padre sus hijos para que los eduquen, para que les enseñen. No solamente la palabra de Dios, también le tienen que enseñar conducta, modales. En el año 1980, por ahí, yo estaba de pastor en San Luis Central Osama. Y cuando estaba allí, fui invitado por un pastor en el 9:30 de la carretera Duarte a su iglesia. Y yo llegué muy temprano. En esos años no era como ahora, que los vehículos había que cogerlos en San Luis muy temprano. Y yo me fui temprano y llegué allá a su casa. Y él me dijo que él quería visitar a una gente, que fuera con él. Y fui. ¿Sabe lo que sucedió? Que cuando fuimos a la casa, que él tocó la puerta, la señora abrió la puerta y entramos, y el pastor andaba con sus dos hijos de entre 10, 9 años por ahí. Y cuando llegamos, esos niños comenzaron a hacer un desorden en esa casa ajena. Rompieron una cerámica, hicieron unas cosas terribles. Y la mujer le dijo, sin ningún pudor, esa señora le dijo a ese amigo mío, mire, yo le he dicho a usted que no me venga aquí a mi casa con sus hijos, porque sus hijos son muy mal educados. Por lo tanto, no quiero que usted venga aquí a mi casa con sus hijos jamás. Y yo me quedé frío, totalmente frío. No sabía dónde meterme. Pero, ya usted sabe, eso es lo que un soldado de Jesucristo tiene que tener. Primero, una educación en el hogar. Porque el hogar es donde se educa a los hijos para que puedan salir después, cuando sean grandes. Y la Biblia lo dice el libro de Proverbios. Damos unas cuantas citas que no las vamos a leer, solamente las vamos a dar
para que ustedes la lean en la casa. Proverbio 13, 24 y Proverbio 19, 18 y Proverbio 22, 15 y también Proverbio 23 del 13 al 14. Y este sí que lo vamos a leer, estos últimos versículos. Proverbio 23, 13 al 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y lo librarás su alma del Seol. Amén. No muere el niño porque usted lo corrija. No tiene que ser ni siquiera con vara. Yo tengo una niña que es la única hembra que tengo. Tengo 5 hijos, 4 varones y una hembra. Y la hembra me la dio el Señor cuando yo tenía 56 años. Imagínese usted cuánto yo quiero a esa niña. Y esa niña, pues cuando íbamos a la iglesia, al principio, pues no, a veces era imposible. Y yo dije, esto se tiene que acabar porque no puede ser así. Y corregimos a esa niña. Porque no, y por eso no la estaba matando, pero la corregimos. Porque entendíamos nosotros que no podía ella interrumpirnos el culto a nosotros, que nosotros no nos gozáramos las cosas de Dios, porque ella era que no la podíamos dominar, sí que la podíamos dominar, y tenía que quedarse tranquila ahí sentada en el banco donde estaba sentada, hasta que se terminara el culto. Podía hacerlo, no hay problema con eso. Muy bien, y esa niña, pues tuvimos que corregirla, y yo recuerdo que un día yo la saco hay como especie de un pasillo antes de entrar. Y yo la saco para ese pasillo y le dije, mira, esto se acabó. Ya ella tenía como 4 años. Y ustedes me perdonan, pero yo le agarré la gorra que tenía puesta y le metí la gorra por las piernas. Y le dije, usted se está tranquila, porque usted no tiene por qué moverse de ahí del lado de nosotros. Ni hablar, ni nada de eso. Y la niña fue para y se sentó al lado nuestro y nunca más. Porque eso es lo que los niños aprenden. No tiene que matarlo, usted no tiene que hacerle nada raro, solamente corregirlo, porque decirle no es no y sí es sí. Si te digo ven, viene, y si te digo va, va. Esa es la cosa de los niños. Es lo que dice aquí este libro, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Vamos a leer el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento, todos los mandamientos son buenos e importantes. Y sin ellos sería el mundo un caos. Pero el único mandamiento con promesa es ese mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, para que sea de larga vida. Sigue adelante diciendo el apóstol Pablo. Porque ese mandamiento tiene una promesa de bienestar para la persona que obedece lo que dice la palabra de Dios. Al hijo que es enseñado, disciplinado. Entonces el primer enemigo que tenemos aquí es el mismo hogar, que todavía no podemos corregir a nuestros hijos como se debe. Ahora los hijos hacen lo que quieran y Dios libre que usted los corrija, porque entonces usted es un mal padre. Para usted ser un buen padre tiene que dejar que haga todo lo que el muchacho quiera. Como hay que tratarlo como porcelana fina. ¡Qué error! ¡Qué error! Tremendo error. No, al muchacho hay que tratarlo como eso, como niño, que se educa, que Dios nos los ha dado para que nosotros lo eduquemos. Seguimos con el versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Y el versículo 4? Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Usted no puede provocar a su hijo, pero puede criarlo en amonestación del Señor, en disciplina del Señor. A ese es lo más grande que se le puede hacer a un niño. Cuando se le disciplina, cuando se le enseña, cuando se le dice qué cosa está mal y qué cosa no está mal. Y enseñarlo para que este niño camine por el camino que Dios nos ha trazado, que es su palabra. Y entonces el niño podrá, cuando sea grande, le va a agradecer a usted. Todavía agradezco a mi madre que murió hace tantos años. Le agradezco la crianza que me dio.
porque me enseñó muchas cosas. Y me decía, no. Mi madre era tan sabia que aunque a pesar de que no sabía leer y escribir, era una mujer sabia. Hasta nos enseñó a nosotros cómo llegar a una casa. Nos decía, cuando usted llegue a una casa, usted tiene que llegar así, de esta manera. Usted no puede llegar, tocar la puerta y entrar cuando le abren. Usted tiene que preguntar si esa persona quiere que usted entre. Y sentarse cuando le dicen siéntate. Y sentarse donde le dicen que se siente. Cuando llega a comer a una casa, tiene que llegar a comer porque usted lo ha invitado. Usted no es dueño de esa casa. O sea, nos enseñó todo eso, esa señora. Y yo estuve agradecidísimo. Ahora era fuerte también. Cuando había que corregir, ella no miraba. Ella corregía. Y yo agradezco a Dios por la madre que me dio. Una madre ejemplar, una madre buena, por lo que yo hoy estoy orgullosísimo de esa mujer que me dio a mí, por parte de Dios, la vida, para que yo hoy pudiera estar aquí hablando de ella y diciendo lo bueno que fue que me corrigiera todo lo mal que yo era, porque yo no era fácil. Los que me conocen ahora y no me conocieron aquella vez tienen que decir, qué hombre tan tranquilo. Ojalá que usted me hubiera conocido cuando yo tenía 18 años. Usted no diría eso. Y los que me conocen, que todavía están ahí, mis hermanos, que no se han muerto, saben que yo no era como soy ahora. Saben que hubo algo que me enseñó a vivir diferente, que es Jesucristo, su palabra, en la iglesia. Vamos a leer el versículo siguiente. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Ahora no vamos a hablar de los amos, porque ya no hay amo. El único amo nuestro es Jesucristo. Pero ahora podemos hablar del patrón. Le dice al trabajador, obedeced a tu patrón. O sea, usted no puede ir al patrón y insultarlo y hacer lo que quiera. Sino usted tiene que ir donde el patrón para que el patrón lo escuche, su razonamiento. Y llegamos con eso al versículo del 10 al 12. Entonces leamos el versículo 6. No sirviendo, ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No sirviéndole, digamos, a nadie como cualquier cosa, sino sirviéndole primero como siervos de Dios que somos. Porque usted es un hombre o una mujer de Dios. Entonces, si su patrón le dice esto, usted le da testimonio a él de que usted sirve a Dios, que usted es un cristiano o cristiana. Y es lo primero, mire, lo primero que tenemos que darle testimonio a la gente de que somos servidores de Jesucristo, seguidores de su nombre, que somos tranquilos porque estamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ahora vamos a la enemistad, comenzando en el versículo 10, al enemigo del soldado. Vamos a ver cuál es el enemigo del soldado. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí tenemos que comienza el consejo del apóstol Pablo para la iglesia como soldado de Cristo. Y habla de armadura. Seguimos con el 11, el versículo 11. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra el enemigo, contra huestes de la maldad. Tenemos un enemigo que es un enemigo común que la iglesia lo tiene, que lo tiene usted y lo tengo yo, que es Satanás con todos sus demonios. Él es nuestro enemigo. Y por eso nosotros tenemos que armarnos de todas las armaduras de Dios, dice ahí el apóstol San Pablo. Cuando se es soldado de Jesucristo, se vigila cada uno de los pasos que uno da. Cada uno de los pasos que damos tenemos que vigilarlo para que cuando llegue la tentación nosotros podamos decir, yo estoy firme porque yo estoy en Cristo Jesús.
Y vamos a dejarlos hasta aquí. Dios mediante, seguiremos el otro domingo, desde el versículo 13 hasta el 18, con la protección del soldado. Estamos protegidos. Dios me los bendiga, Dios les guarde, es mi oración y deseo.